Atención a la última hora porque se ha filtrado más adelantos del libro de memorias de Juan Carlos I y pasa por encima de su hijo Felipe VI, la heredera Leonor, su mujer la reina Sofía y sobre todo por encima de Leticia. Antes de que las memorias se publiquen, ya hay países como Francia que están enloquecidos con el tema. De hecho están publicando fragmentos, plasmando afirmaciones del monarca a nivel histórico, pero también a nivel personal. Él se pone a la defensiva diciendo que le van a atacar, pero que tiene que comprar un escudo porque espera que su libro exorcice todos sus demonios que se encuentran regresando. Bueno, entre otras cosas dice: para ayudar a mi hijo busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente. La última vez que vino un periodista español, las autoridades locales lo metieron en la cárcel. Año 2019, no sé si os acordáis, pero un compañero de aquí de Plataforma, Diego Arrabal, fue retenido. Esto salió en directo y menos mal, porque si no se hubiera quedado ahí plantando malvas. Lo cierto es que él se atribuye su intervención para sacarlo de la cárcel. Nos estamos refiriendo a Abu Dhabi y Juan Carlos además comenta, están filtrando estos medios franceses, la presión que tuvo de su hijo Felipe para retrasar la salida del libro, temiendo el carácter sin filtros de su padre. También habla de sus amantes, pero no de todas, de una de las más mediáticas, Corina. Dice: esa relación fue un error que lamento amargamente y que puede parecer trivial, dice, pero a muchos hombres y mujeres se les ha nublado el juicio hasta el punto de no ver lo evidente. Para mí tuvo un impacto perjudicial en mi reinado y en mi vida. Ha erosionado la armonía y la estabilidad de estos dos aspectos esenciales de mi existencia, lo que finalmente me ha llevado a tomar la difícil decisión de abandonar España. A mí esto me parece una humillación totalmente innecesaria a la reina Sofía, porque reconoce efectivamente que mantuvo una relación con Corina, lo reconoce abiertamente y deja en muy mal lugar, en este caso, no solo con esta afirmación, sino con otras que vamos a contar ahora, deja, ya digo, por los suelos, una vez más, en este caso, a la reina Sofía. Atención a sus palabras, en este caso, sobre la madre de sus hijos. Dice que ha cometido errores, que lo reconoce, pero que también ha servido con lealtad a España y que eso nadie lo puede negar. Para mí esto es mezclar churras con merinas, y lo cierto es que dice: la presencia de la reina Sofía a mi lado sigue siendo muy querida, muy deseada. Dice, pero sé que no quiere complicar el reinado de su hijo. Es decir, yo no sé, pero yo percibo cierta megalomanía. Creo que este libro va a levantar muchísimas ampollas porque este señor se cree Dios. Es muy fuerte. Dice: comprendía que como rey Felipe adoptara una postura pública firme, pero sufrí que como hijo se mostrara insensible. Dice: tras los escándalos que precipitaron mi salida de España en agosto de 2020, me produjo bastante dolor el distanciamiento de mi hijo. Dice: no puedo evitar la emoción al pensar en determinados miembros de mi familia a quienes ya no importo y sobre todo en España, a la que tanto añoro. Los miembros de su familia son Leonor y Sofía, a las que no ve desde hace mucho tiempo, a pesar de que se han filtrado que podría haber habido encuentros en su momento cuando Leonor estudiaba en Marín y más recientemente cuando Sofía se encuentra estudiando en Lisboa, muy cerca de su residencia de Cascais. Él aborda su vida en Abu Dhabi, la amargura del exilio y la aceptación de los errores. Dice: confié en personas sin escrúpulos que me traicionaron y estafaron. El libro recorre un poco su vida, los hitos de su trayectoria, su infancia, la relación con Franco, del que dice que es que fue la persona que a él le hizo rey, entonces que como que le debe mucho. Claro, no sé yo cómo van a caer estas palabras, pero me temo que va a haber terremoto político.
Y terremoto político, aquí no hablamos de política, pero creo que va a ir para los dos lados, porque por lo que yo he podido oír por tertulias de distinto signo, parece que nadie está de acuerdo con la publicación de estas memorias. También habla de la proclamación en 1975, la consolidación de la democracia y su abdicación en 2014. Él habla de la aprobación de la Constitución, de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y el largo combate contra el terrorismo. Finalmente, reflexiona sobre el sentido de su vida, el legado de su reinado, aparecen nombres propios y parece ser que en cuanto a cotilleos políticos no va a haber mucho, no se revelan grandes secretos, ni mucho menos va a comentar un poco cómo ha sido su relación con los distintos presidentes del gobierno, cosa que me llama bastante la atención. Sobre Franco dice que fue una etapa de adaptación mutua, que él era un joven príncipe que tuvo que ganarse la confianza del dictador y que en su lecho de muerte Franco le dijo: Alteza, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Dice que esa fue su última voluntad y que no le pidió mantener ni el régimen ni los principios del movimiento nacional. Dice: me pareció que me concedía libertad para actuar como así hice tras la proclamación. Rememora una conversación con Torcuato Fernández Miranda en 1969, el día que aceptó ser designado sucesor de Franco. Aquel 23 de julio, mientras iba vistiéndome, trataba de ponerme los calcetines sin soltar el teléfono. El profesor Fernández Miranda me tranquilizó al decirme: usted puede ir de la ley a la ley pasando por la ley. Y dice que aquella frase le acompañó toda su vida. Uno de los capítulos más polémicos tienen que ver con el golpe de estado del 23F, el 23 de febrero de 1981. Juan Carlos habla de momentos de tensión, relatando detalles como que al grabar su mensaje a la nación para ir más rápido, se puso la chaqueta del uniforme de capitán general, pero que usó los pantalones que ya llevaba puestos. Cuenta esto con cierto sentido del humor, diciendo que sigue teniendo preguntas y dudas, curioso, sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos y el papel que asumieron algunos, y que lo único que sabe con certeza es que algunos militares utilizaron sus armas para burlarse de la joven democracia española, mi obra, y yo no podía tolerarlo. Bueno, hemos hablado ya de lo de la infanta, lo de la reina Sofía. Dice, en este sentido, he cometido errores, lo reconozco, mi actual aislamiento, siento sentimiento de culpa. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Me parece que la reina Sofía, una vez más, no queda nada bien con esta nueva actuación, por lo que va a salir en el libro de Juan Carlos. Ya, una cosa es que saquen los medios audios, que entonces fueron bastante humillantes para la reina Sofía, como aquellos de Bárbara Rey y Juan Carlos, aquella conversación telefónica, y otra cosa es que tu propio marido escriba un libro con una biógrafa y la pongan como la están poniendo, en este caso a la reina Sofía. Bueno, más anécdotas antes de pasar a lo de Leticia, y tenemos más cosas. Dice: sabía que había que marcar límites firmes a Jordi Pujol. Dice, porque intentaba sobrepasarse. Dice, el proceso independentista de 2017 fue una crisis para mi hijo Felipe VI. Yo le expresé su apoyo al papel que desempeñó en su momento, y que Felipe afrontó con firmeza todo eso, pronunciando un importante discurso digno de un gran rey. Sobre el futuro de la unidad nacional dice que no podemos someternos al chantaje político cuando va en contra de nuestra Constitución, y que tampoco podemos dejar de dialogar entre nosotros, ya que la preocupación de Juan Carlos es que cada decisión consiga sentar un precedente que sea muy difícil de revertir en un futuro. Dice: si España es plural, Cataluña también lo es. Bueno, a ver, sí, aquí esto también. Es que, claro, ha hablado de tanta gente, ya prácticamente se ha filtrado el libro entero,
Ya lo comentaremos en su momento, porque tiene narices que un libro así se llame Reconciliación y prácticamente se enfrente a la práctica totalidad, no solo de su familia, con excepciones, las hijas y los nietos de sus hijas, pero lo que es la familia real, no sé yo si se va a dar esta reconciliación. Bueno, habla de los rumores de coqueteo entre Juan Carlos y Lady Di. Dice, eso surgió en el gran año de España en el 92. Esto es mentira, surgió antes. O sea, de hecho las informaciones que los sitúan a ellos surgen antes. En concreto, algún verano donde aparecían juntos en Mallorca. Dice, el príncipe Carlos, Diana y sus hijos, entonces muy pequeños, William y Harry, pasaron varios veranos unos días de vacaciones en Maribend, en Palma, invitados por nosotros. Dice, hubo un libro que se llamaba Diana en privado, de la biógrafa Colin Campbell, que dio alas a aquellos rumores que apuntaban a una amistad entre Lady Di y Juan Carlos. Que prácticamente dijo que Juan Carlos era el confidente de Lady Di. Dice, las desavenencias entre la princesa y su marido, Carlos, ya se habían instalado en el matrimonio y como estaban ya los rumores de divorcio, surgieron rumores de acercamiento. Esto lo dijo Roberto de Boric a Vanity Fair. Dijo, la princesa de Gales flirteó con Juan Carlos, pero inocentemente como lo haría cualquier mujer. Dice, ¿cómo no iba a hacerlo si Carlos era como un témpano de hielo? El padre de Felipe VI describe a Lady Di como una mujer fría, taciturna y distante, excepto con los paparazzi. En los fragmentos extraídos de su biografía, Juan Carlos asegura ser consciente de que ha decepcionado a muchos, que se dejó llevar por sus debilidades y que cometió errores de juicios por amor y por amistad, además de haber tenido amistades nefastas. En concreto se refiere al regalo del rey saudí en 2008, que reconoce que puede parecer inapropiado a algunos, 100 millones de euros, dice, pero que él presenta como un donativo generoso de parte de un hermano. Dice, un acto de generosidad de un monarca con otro. Dice, es un regalo que no supe rechazar, 100 millones de euros. Dice, un grave error, un grave error. Dice, yo este dinero pensaba dedicarlo a mis necesidades tras mi jubilación, lejos de la vida oficial española. Brutal, brutal. Vamos a lo que dice de Leticia porque no la deja nada bien. Prácticamente pues la pone como alguien con quien mantiene una relación no fría, congelada, Dice, me hace gracia, ¿no? Porque es que no hay relación. Dice, Leticia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Admite que entre Leticia y él hay un desacuerdo personal, evidenciando de forma explícita las tensiones internas que han marcado la convivencia dentro de la familia real desde la llegada de Leticia al Palacio de la Zarzuela en 2003, cuando se anunció su compromiso matrimonial con Felipe. No ha oído hablar de este tema, pero dice, yo dudé en escribir en este libro, poco a poco me di cuenta de que los hijos y nietos de mis amigos no tenían la menor idea de Franco ni de la transición democrática que le siguió. Y sin embargo, los años 70 no han pasado hace tanto. Hombre, 50 años. Dice, creí necesario dar testimonio directo de lo que viví durante 39 años de servicio a mi país. ¿Por qué mentir si fue una persona que me hizo rey y en realidad me hizo rey para crear un régimen más abierto, chimpún? Yo creo que no hace falta comentarios. La verdad es que el libro va a incidir. Culpa a Leticia, en este caso, de la nula relación con sus nietas, con Leonor y con Sofía. Podemos hablar de todos los desacuerdos que ha habido, en este caso con el rey, pero la llegada de Leticia a Zarzuela no fue amigable. Era como si se tuviera que presentar a unas oposiciones de persona ante Juan Carlos. Juan Carlos en este sentido no la quería, pero Felipe ahí se puso firme y tuvo que tragar. De hecho, la miniserie esta de Felipe y Leticia que emitió Telecinco toca
bueno, ligeramente con el pétalo de una rosa esa situación, y la verdad llamó en su momento bastante la atención, aunque no se incidió en el tema. Más tarde, con todo el escándalo del Jaime Burgazo, supimos que hubo una discusión el año 2013 en Mallorca, donde Leticia hizo las maletas y se fue sola. En este caso la discusión no fue con Felipe, sino que fue con Juan Carlos. Por lo que yo he podido leer en todas las biografías, dicen que prácticamente este señor no trataba bien a Leticia. Bueno, yo entiendo y os he leído aquí cómo habla. Cierto complejo de megalomanía, yo soy el rey de España. Por cierto, que una de las cosas que incluye es que no le gusta que le llamen emérito, porque es como quitarle la importancia que tuvo durante tantos años en España. Ya, pero es que el actual rey es su hijo, Felipe VI. Como digo, esto viene bastante fuerte. No digo yo que vaya a hablar de las relaciones, supuestas relaciones de Leticia, del escándalo de Jaime del Burgo, pero que evidentemente, bueno, pues esto va a ser fuerte. Va a ser fuerte, y más que reconciliación, ha podido llamar al libro distanciamiento, porque con esto no creo que vaya a conseguir ningún tipo de acercamiento con su familia más cercana. Le apoya el resto, incluso los primos. Ha hablado ya María Zurita diciendo que el hombre tiene derecho a hablar todo lo que quiera. Una vez más, ya digo, arrastrando a su propio hijo y a la familia de su hijo, y de paso humillando a la reina Sofía. El libro creo que va a estar muy jugoso. Yo ya lo tengo en preventa, pedido me refiero, así que analizaremos aquí los pasajes más fuertes. Creo que a nivel histórico podía estar bien, pero creo que Juan Carlos se presenta aquí como una figura imprescindible en España, una geografía de sí mismo. Sería un poco la mejor definición. En fin, brutal, ¿no? Brutal. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.